Estamos con el senador Pablo Yerlin. Senador, bueno, la Corte acaba de desafectar directamente, acaba de notificar al senador Doñate de que ya no es miembro del Consejo de la Magistratura. El mandato vence ahora en unos días, a principios de diciembre. ¿Hay un mensaje que quiere mandar la Corte, más allá de la nueva conformación del Consejo? Es una intromisión clarísima de la Corte Suprema de Justicia, otra intromisión más. Ustedes recuerdan que hace un año aproximadamente, frente al Consejo de la Magistratura, después de 16 años de usar una ley, decidieron que la ley era inconstitucional, la derogaron, que es potestad de la Corte Suprema, la inconstitucionalidad depende de ellos, pero hicieron algo que no es constitucional y pusieron en funcionamiento otra ley que estaba derogada y con esa ley lograron lo que era el objetivo, que era poner al presidente del Consejo de la Magistratura que sea el presidente de la Corte Suprema de Justicia. No conformes con esto, hoy, como vos decías, a 9 días que se acabe el mandato de los consejeros de este Consejo de la Magistratura, 9 días, deciden que lo que decidimos acá en el Senado, a los bloques que nos constituimos y de esa manera enviamos a los consejeros, que hay que explicarle a la gente que uno envía 2 por la mayoría, 1 por la primera minoría y otro por la segunda minoría. Nosotros al dividirnos en 2 bloques tuvimos la mayoría y la primera minoría. ¿Eso por qué lo tuvimos? Porque tenemos el voto popular, la representatividad. Nuestro sistema republicano es representativo y republicano y federal. Representativo porque nos constituimos en base al voto popular. Nosotros tenemos el número de senadores que tenemos acá porque es el voto de la representación de las personas de nuestras provincias que nos votaron y eso es lo que representamos nosotros, no a un senador, representamos a un volumen de personas que nos ha dado esa decisión. Entonces, eso tiene la decisión. Después, ¿cómo armamos los bloques? Es una decisión del reglamento, que además el reglamento nuestro es constitucional. O sea que la verdad que es espantoso, es una intromisión absolutamente inconstitucional y que atenta contra la República. Y coincido en que, más allá de que sean 9 días, sí o no, que no tenga acción práctica el fallo, estuvo bien salir a reclamarlo, ¿no? No se escucha, Yerlin. Senador, también es un mensaje para los grandes medios, ¿no? Hoy las tapas de Clarín, La Nación, en nado sincronizado, elogiaban las bondades del fallo de la Corte y atacaban duramente a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. O sea, es un fallo hecho para los medios. Esto es un fallo que va contra el poder, es a favor del poder real de la Argentina, pero en contra de la política y en contra de la representación que la política implica en la Argentina. No es un tema contra un partido político, contra un frente. Yo espero que el bloque de la oposición hoy entienda que, más allá de su rol de oposición, hoy la verdad es que lo que no podemos permitir desde el Congreso de la Nación es que el sistema republicano, explicado en la diferencia, en la división de poderes, sea avasallado. Habitualmente lo que se nos dice es que la política avasalla al sistema judicial. Hoy vemos claramente cuál es la realidad en la Argentina. Porque ustedes dicen 4 personas se levantan un día y deciden algo, y en este caso fueron 3, ni siquiera hace falta 4, porque con 3 tenés mayoría. O sea, con 3 personas que además por eso me parece que es virtuoso la media sanción del nuevo Consejo de la Magistratura, me parece virtuoso la media sanción de la ampliación de la Corte Suprema, que tengamos una Corte Suprema más plural, más representativa, con mirada de género, con mirada federal. Es muy importante que diputados trate esto, porque la verdad es que si no estamos a la merced de estas personas que tienen una mirada muy pequeña de lo que el poder les manda o los coacciona para que actúen y fallen. Voy a disentir con usted, senador. Yo creo que es un fallo contra un partido político. Es un fallo contra una idea política, es un fallo contra una persona en particular, es un fallo contra un partido en general, es un fallo que pone al descubierto que es una Corte genuflexa al Poder Real, que el Poder Real maneja la Corte, es titiritero del Poder Judicial y me parece una gravedad enorme. A mí lo personal me parece una gravedad institucional enorme. Bueno, fíjate que justamente cuando vos lees el fallo y te das cuenta cómo se dirige contra la vicepresidenta, que por otro lado no tiene ninguna decisión en cómo se arman los bloques en el Senado. Los senadores y senadoras nos constituimos en bloques como es nuestra voluntad y como nos establece el reglamento. La vicepresidenta no interviene en esa decisión. Y sin embargo el fallo apunta a que la decisión del armado de 2 bloques es de la vicepresidenta y sigue con una explicación política acerca de lo que le conviene o no a la oposición o a nosotros en esto. Sin embargo, en esto por ahí disentimos, creo que el avasallamiento sobre el Poder Judicial, sobre el Poder Legislativo, es sobre el Poder Legislativo en su conjunto. Acá ningún legislador, no importa lo que opine o quién lo vote o a qué partido pertenezca, puede no sentirse de alguna manera ultrajado y fuera de lo que el mandato popular le ha generado. Senador,
Le agrego, me permito, Fernando Borroni, buen día, me permito agregar un final. Salvo que algunos legisladores sean también funcionales o cadetes a ese mismo poder real como es la Corte. Digamos, pero esto se lo agrego yo. Y que lo son, y seguramente lo tenemos, seguramente existe, sí señor, sí Entonces, señor. Pero bueno, pero que quede claramente dicho quiénes son. Quede evidenciado, coincido con vos, sí. Estaban festejando. Claro, Así es. porque lo festejaron. Patricia Bullrich celebró, Y emitieron Luis un Juez también. documento celebrando esto. Le decía, ¿hasta dónde piensan llegar? Porque el diagnóstico es muy claro, usted lo está expresando con mucha claridad. ¿Hasta dónde piensan llegar? A la instancia de juicio político, Bueno, creo que, porque si queda acá estamos en problema todos, y todas. Sí, el juicio político, como ustedes saben, lo explicaba recién Anabel Sagasti, debe empezar por la Cámara de Diputados. Nosotros juzgamos, ellos son los que... Entonces ahí estamos complicados con la cantidad de números, necesitas 2/3. Así que lo que vamos a hacer en la práctica es que en 9 días, manteniendo exactamente la conformación de los bloques, seguimos siendo mayoría y seguimos siendo segunda minoría, vamos a representar a los mismos consejeros en el Consejo de la Magistratura. Muchas gracias, senador Pablo Yeldín. También le agradecemos a nuestro compañero Bernardo Maniago allí trabajando.